Damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Esperamos que disfruten esta clase, va a estar muy entretenida. Así que sin más preámbulos y para que podamos aprovechar bien el tiempo, dejo a Ricardo Ramírez con el desarrollo de esta clase. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y encantado de estar aquí otra vez. Hoy día teníamos planeado la clase de paleolítico, neolítico, porque vamos a empezar a entrar en los distintos periodos de la historia para generar una mejor comprensión del proceso que estamos viviendo hoy. Tengo entendido que el próximo jueves tenemos una charla diferente, ¿no? Sí, Ya. sí. Yo pensando en eso, me di cuenta de que en realidad era mejor las charlas que son históricas, que van a ir poco a poco progresando, desde el Paleolítico, el Neolítico, la Edad Antigua, la Edad Media, etcétera, hacerlas sin interrupción, porque si no se les va a olvidar un periodo y después va a haber más espacio entre medio. Entonces, igual les voy a hablar del Paleolítico, pero les quería hablar un poco de resumen de lo que hemos hablado, una visión general, porque creo que es mejor ir esas charlas que son históricas, hacerlas con continuidad. O sea, encontrar un momento en que podamos hacer una tras otra, y pasar en forma así continua. Paleolítico, Neolítico, Mesopotamia, Persia, Egipto, Grecia, Roma, Edad Media, tiempos modernos, ¿no? Y ir así avanzando ordenaditos, que va a ser mucho mejor que si la tiramos y después ponemos una charla de otra cosa y que nos va a saltar en el tiempo y después vamos a tener que volver de nuevo. Yo creo que eso va a ser mejor. Entonces, eh, Si me permite, igual vamos, Ricardo, a lo mejor las podríamos reprogramar para los días lunes, esa charla histórica, si que están dispuestos a estar otro día. Si algo que no baje mucho a la audiencia, tal vez las podemos programar para los... Conversémoslo después. ya, ahí lo vamos a programar. Excelente. Eso. Entonces, entonces tengo dos cosas programadas, un poquito un tema, ahí va a ver si agrandamos o no, eh, un tema que es como introductorio y del Paleolítico, y el tema de lo que estamos viviendo como batalla o guerra cultural, eh, que, que es muy relevante, que creo que necesitamos siempre darle una vuelta más, nunca está de más. Voy a compartir. Les comento que hemos sacado Este es un pequeño aviso, ¿ah? Pero que creo que es de utilidad al mismo tiempo. Hemos sacado una publicación, un libro que les va a servir muchísimo, ¿ya? Se llama el inicio de la nueva izquierda, la Escuela de Frankfurt. Este es un libro que acaba de publicar nuestra fundación. Más que nada es para poder costear los gastos de la impresión y todo eso. Está escrito por un doctor en historia argentino que se llama Cristian Rodrigo Iturralde, un buen amigo, un estudioso, investigador, y que desarrolló un trabajo muy preciso, muy fino. eh, Me sorprendió, porque yo ya había estudiado mucho lo que era la Escuela de Frankfurt, pero en realidad al leer su libro hay mucho material ahí que nos va a servir para entender el proceso que estamos viviendo, cómo fue que se desarrolló, por qué llegamos a donde llegamos, por qué estamos donde estamos, y de qué manera poder ir enfrentando una, un trabajo de resistencia, y mejor aún un trabajo de contracultura, porque hoy día lo que en algún momento fue la contracultura, hoy es la cultura oficial, ¿no? Nosotros estamos inmersos en una cultura oficial, que es la que ellos tienen ahí en ese control. Entonces, se los dejo ahí para que sepan, si después en el chat les puedo poner dónde se puede comprar por internet y todo eso. Eh, Ese es un punto.
Entonces, de lo que quiero que comencemos a hablar hoy día es de que la civilización occidental se encuentra bajo ataque que es porque es parte de una guerra que tiene ya 200 años. Vamos a mirar un poquito por qué. Eh, las fuerzas de destrucción, hoy día nosotros las vemos con claridad. Tras un largo periodo que han ido pasando desapercibidas, porque se han ido enmascarando en aquello que conocimos como, en aquel momento, ¿no es cierto?, en los años 60, 70, contracultura. Nosotros pensamos, o así se mostraron, los medios lo mostraron así, los medios que estaban controlados por ellos, lo mostraron como un movimiento cultural y que le llamaron la contracultura. Pero esta contracultura no tenía nada de neutro y no tenía nada de natural. Tenía una intención clara, un propósito claro, que era destruir, pervertir todos los valores de la civilización. ¿Ya? Estos valores de la civilización que están siendo atacados los fueron estructurando la gente de la Escuela de Frankfurt, y es muy interesante ver cómo se va dando. Estas fuerzas que son enarboladas por la nueva izquierda, que hoy se autopresenta como progresista, eh, como si ellos fueran, ¿no es cierto?, gente que va hacia el progreso, pero en realidad es una cosa de gradual. Esta izquierda, esta nueva izquierda, ha logrado disfrazar muy bien su verdadera intención, pero su inevitable efecto, el producto de toda la ideología, se percibe claramente en los países que logra controlar, dejando una pobreza material, una pobreza espiritual, y, y va generando, ¿no es cierto? Ahí ya se ve claramente cuando la izquierda ha logrado el control en todas esas áreas. Entonces, eh, es importante ver que en el fondo es un proceso. Cuando ya logran el control, cuando ellos toman el poder, lo que simplemente vemos a través de la contracultura, lo que simplemente vemos es pobreza material y pobreza espiritual. La izquierda, tras su primer fracaso, el advenimiento en forma natural del socialismo en el mundo, parece que ellos pensaban que el socialismo se iba a levantar en forma natural. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos escribieron, eso fue lo que ellos proclamaron una y otra vez, que el socialismo se iba a levantar en forma natural. Bueno, tras ese fracaso, eh, en el mundo, que nunca ocurrió, ¿no es cierto? Porque ellos tenían esta filosofía del movimiento de las leyes históricas, que era que la clase obrera, ¿no es cierto?, iba a terminar enfrentando a la burguesía y que se iban a impulsar las revoluciones e imponer la dictadura del proletariado, abolir la propiedad privada, al individuo, en el fondo, el, el fin de la dialéctica de la lucha de clases, ¿no? Eso era lo que ellos decían, eso era lo que ellos propagaban, pregonaban y estaban como muy seguros de que iba a ocurrir. Esta mirada que ellos construyen, acuérdense que Marx trabajó con tres teólogos, uno que era protestante, que había renunciado a su fe, había perdido la fe, y dos que eran teólogos judíos que también ¿no? Ya no creían en eso. Pero trabajó con estos teólogos para desarrollar toda la estructura del socialismo científico y esta mirada de comunismo, ¿no? Entonces, este paradigma de la izquierda es mucho más una escatología que un proyecto político. Es una historia de salvación, ¿ah? Ellos lo plantean, es la historia de la salvación, pero no trascendental, sino que inmanente. La idea del paraíso bajo la tierra convertido en el materialismo, ¿no? Es decir, el paraíso bajado a la tierra. Una salvación, pero terrena. Eh, Cuyas condiciones necesarias para que esta especie del cielo bajado a la tierra se llevase a cabo
nunca ocurrió. Nunca se dieron esas condiciones. ¿Por qué nunca se dieron esas condiciones? ¿Ya? Porque parte de esas condiciones, o como ellos lo vislumbraban, era que, ¿no es cierto?, la clase obrera iba a estar tan empobrecida a tal punto que se iba a levantar e iba a actuar. ¿Eh? Esa era como la teoría que tenía este caballero. Eh, pero no fue así. Eso no ocurrió. Porque al final, gracias al capitalismo, las personas empezaron a tener una mejor vida, no una peor vida, cada vez que el capitalismo empezó a mejorar su situación material. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no se dio esa imagen que él pensaba, que a través de la pobreza que iba a generar el capitalismo, la desigualdad se iba a levantar, nunca ocurrió. ¿No? ¿Por qué? Porque en el fondo de vivir eh, en, eh, en, en una pobreza eterna, es decir, eh, que era, no sé, menos cuando las personas viven con menos de $100 o $1000, así en un periodo grande de tiempo, con el que se puede calcular si las personas tenían capacidad de comer, alimentarse, etcétera, etcétera, de un periodo gigantesco de tiempo, antes incluso de Cristo. Me estoy refiriendo a toda la era antigua. ¿Para qué hablar del paleolítico, del neolítico, ¿no es cierto?, donde la subsistencia era extremadamente precaria. Nunca en el mundo hubo riqueza suficiente, grande, como a partir, ¿no es cierto?, desde la influencia del comercio y en el fondo del capitalismo, que permitió crecer la riqueza a nivel del mundo a nivel gigante. Y no ha parado. Sigue eso creciendo. Mientras el sistema capitalismo se mantiene, eh, eso está ahí, ¿no? El gráfico de arriba, que está sacado de una fuente internacional, ven cómo el nivel, eh, esto es como un promedio, ¿no es cierto? Porque no existía la moneda, pero es como para entender, de $1000 al año hacia la barrera, cómo se vivía antes, el acceso a la cosa, por ejemplo, comprar una manzana o comprar, no sé, cualquier cosa, un kilo de carne o lo que sea. Imaginen eso antes. La barra son los $1000 al año, y esto empieza a cambiar ya con el comercio, con el capitalismo. Ahí tenemos lo que pasa con Europa Occidental, las colonias europeas, la Europa Oriental. Claro, la más atrasada, que es la amarillita, es África, que en el fondo termina incorporándose al final a este sistema, a este modelo. Lo que está abajo son la vida, digamos, la expectativa de vida de un ser humano, eh, desde, ¿no es cierto? Bueno, ahí es corta la fecha, pues son 1000, pero si seguimos hacia atrás y llegamos hasta el Neolítico, el promedio de vida, ¿no es cierto?, también estaba cerca de los 20, 25 años. Imagínense que si nosotros siguiéramos con ese mismo sistema de vida, ninguno de los que estamos acá estaría vivo. O sea, si estamos vivos hoy, es gracias a ese cambio, ¿no es cierto? Económico, principalmente económico, en que generó la riqueza suficiente para ir desarrollando un montón de elementos y cambiar nuestro sistema de vida. Por ejemplo, esta conversación, ¿no es cierto? Esta charla que hoy día tenemos, se da gracias a esa riqueza. Uno no logra darse cuenta que está inmerso en la riqueza, pero tenemos tecnología, tenemos computador, tenemos una taza de café, tenemos un techo donde guarecernos. Todo eso tiene que ver con riqueza que no es natural, no vino del aire como creen los comunistas, como creen los socialistas,
o que alguien, no sé, alguien se la robó a otra persona. No, esto se fue creando. Esto tiene que ver con creación de riqueza, no con quitarle la riqueza a otro para dársela a quien a mí se me venga en gana. Em, entonces, eso nunca ocurrió. ¿M? Y eso fue un golpe duro, porque no, lo que había pregonado, ¿no es cierto?, la gente de izquierda no ocurre. Tenemos que ni la Revolución Francesa, ni siquiera la rusa, eh, que no estaba industrializada, se podría afirmar que fue el pueblo movido por la injusticia que hizo un levantamiento en armas. Ese es como el discurso. Pero esto no fue así. Eso es una de las más grandes mentiras a modo de guerra psicológica, o sea, de estar reiterando una idea, qué sé yo, que la idea la cuentan los que vencieron, como muchas otras más, ¿ah? No, y no paran de relatar una y otra vez por medio de los intelectuales, los escritores, los músicos, las películas, los cineastas, ¿no? Que te van contando la historia así y el pueblo se levanta, te hacen hasta series, ¿no es cierto?, en Netflix, qué sé yo. Esto no fue así. Lo cierto es que todas las revoluciones de izquierda se han levantado bajo apadrinamiento financiero. ¿No? En el caso de la Revolución Francesa fue financiada principalmente por banqueros ingleses, millonarios de Inglaterra, y de la familia Rothschild intervino mucho, digamos. Pagó y financió las revoluciones que se dieron en Francia, eh, para obtener ganancias, obviamente, de ese caos que estaban provocando y de la influencia de poder que iban a lograr después. Lo mismo pasa con la Revolución Rusa. Tenemos los Morgan, los Rockefeller. Hay un testimonio muy importante de alguien que vivió ese proceso, que estuvo involucrado en todo ese proceso, que incluso sacó un libro el año 2007, que habla precisamente que la Revolución Rusa no es más que un mito que crearon los vencedores y que Occidente lo terminó creyendo, pero en realidad todo eso fue financiado por intereses económicos de empresarios y familias muy específicas. Los vagones de trenes llenos de oro para levantar la revolución rusa, todo eso ya es parte de la investigación que ya existe, que hay datos, hay pruebas, pero aún así se sigue repitiendo como no, es que eran los pobres, tan pobres en Rusia que se levantaron. Bueno, y ahí es eh, donde influye el arte, porque el arte a través de la película, a través de los libros, a través de la novela, empieza a construir un relato en el inconsciente de las personas. Y empiezan a creer que eso que le contaron era, era así. ¿Mm? Y uno deja de ver la historia tal como es. Eh, bueno, esta revolución que ellos pensaban que se iba a dar en forma natural, eh, nunca ocurrió. Ya nos dimos cuenta que eso no pasó. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una izquierda, ya estamos en la época más moderna, ya pasamos la guerra, la primera, que también, saben ustedes, es más reciente, más difícil de ocultar, ¿no es cierto? La segunda, también hay intereses detrás de todo eso. Y esta famosa revolución nunca se dio. Y como nunca se dio, en el fondo podemos decir que estamos frente a un fracaso de las teorías, de la filosofía, de la mirada politológica que tenían estos personajes de la izquierda. Y entonces estamos frente al fracaso. ¿Ya? ¿Se fijan? Imagínense la dimensión de eso. Estamos frente al fracaso de la izquierda. Nada más rasca, ordinario, que ser de izquierda en los años 50. Porque en el fondo toda tu teoría, que llevan 50 años propagando, no funciona, no sirve, es una cosa que no tiene pies ni cabeza, y al contrario, en el mundo libre, en el mundo donde está funcionando el capitalismo, la riqueza empieza a prosperar, las personas empiezan a estar cada vez mejor, etcétera, etcétera.
Eso llevó a grandes confusiones y grandes problemas que como este escritor que habla del fin de la historia, como no. La izquierda de ese fracaso aprende. Y una de las cosas que aprende son estas tres vías que tenemos: la vía de Gramsci, la vía de Foucault y la vía de Marcuse. Eh, entonces, estos tres caminos al final son diferentes. O sea, uno tiende un poco hacia el populismo, que con Ernesto Laclau termina generando lo que son los populismos de izquierda, los que se apoyan en las teorías de Gramsci, que es más moderna. Gramsci es más antiguo, pero sus textos se conocen muy tarde, ya en los años 80. Entonces no es que él generó o influyó en los cambios de la izquierda actual. Él dijo exactamente lo mismo, solo que paralelo a eso estaban estos hombres de la escuela de Frankfurt, con Teodoro Adorno, Marcuse y todos los demás, trabajando en ideas muy similares, y no es que le hayan copiado a Gramsci, no. Gramsci, como estuvo preso, escribió en la cárcel, después salió, murió al año siguiente. Sus textos se leyeron muy poco y nunca fueron difundidos hasta como el año 80. Pero Gramsci tenía razón. Lo voy a citar, una parte que dice, eh, la conquista, hagámosle en la lámina siguiente, aquí está, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante las acciones concertadas de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión artística y centros universitarios. ¿Eh? O sea, este hombre, ya en el año 36, lo tenía absolutamente claro, que la conquista del poder cultural era previa. ¿Y por qué era previa? Porque parte de la estrategia de la mirada marxista, ¿no es cierto?, de las teorías de Marx, que están equivocadas, o sea, ya muchas cosas en las que se equivoca. Él decía que la cultura, fíjense lo absurdo, ¿no? Él decía que la cultura no era más que la expresión, el reflejo de las fuentes de producción que están en la infraestructura, el primer piso de la casa. Entonces, él todo su esfuerzo lo canalizaba para tomar el primer piso, es decir, tomar las fuentes de producción, donde se produce el comercio, donde se producen los bienes y servicios y comercio, ¿no? La riqueza, porque él es materialista, a él lo que le importa es la riqueza. Entonces decía, no, 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 este asunto de la cultura es una cosa que se da sola, en forma natural, y si tengo plata me gusta y lo compro, ¿ya? Él lo veía así como la cultura, como una cuestión secundaria. Bueno, se equivoca, y uno de los primeros en darse cuenta de que Marx se había equivocado es Gramsci. Entonces Gramsci, él lo intentó, ¿no? Él lo intentó varias veces hacer esta revolución en Italia, nunca le resultó, y como no le resultaba, la gente lo abandonaba. Él empieza a investigar, ya preso, empieza a investigar, a mirar, a analizar, y dice, ¿por qué la gente no me sigue en esta locura bueno, en esta lucha, ¿no es cierto?, por la revolución? Y él se da cuenta solito, eh, de que en el fondo la gente no lo sigue porque tiene algo dentro de sí, y ese algo dentro de sí, él lo identifica como el acervo cultural. Entonces dice, diablo, si yo quiero tener un montón de personas inconscientes que me ayuden a construir una revolución, lo primero que necesito hacer es destruir ese acervo cultural, destruir aquellos eh, pilares invisibles que están en cada ser humano, que le dan sentido a su idiosincrasia, a su identidad, a su noción de propiedad privada, de familia, etcétera. Entonces, la cultura, él dice, es lo que hay que destruir. ¿Eh? Y por eso tiene esta frase de que primero es la conquista del poder cultural, que es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada, los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión artística y centro universitario. Esa es la genialidad de este tipo, que logra darse cuenta de esto y de alguna manera, con perseveración, él está poniendo en duda
décadas de enseñanza marxista, aún él siendo marxista. Él dice, todo lo que aprendimos está mal, esto es asá. ¿Eh? No era así, era asá. Eh, y esa es la gracia de este caballero, ¿no? Mal para nosotros, bien para él, porque ellos se dan cuenta de que la cultura era lo importante. Bueno, esta es una de las primeras vías, y que termina con Ernesto Laclau y los populismos de izquierda. Tenemos la otra, que es de Foucault. Foucault es más moderno, o sea, mucho más cercano a nosotros. Él está en esta línea, ¿no es cierto?, en donde va, ya abre el espacio a los postestructuralistas, ya no es estructuralista, es postestructuralista, ya está ya desatado, completamente desatado, tratando de pervertir todos los valores, defendiendo la pedofilia, defendiendo el suicidio, defendiendo todo lo que nosotros podemos pensar que es malo, él lo defiende. Y está en esa línea porque él dice que el hombre no tiene naturaleza. Porque no, acuérdense que todos los marxistas son ateos y dice que un ser humano no tiene una naturaleza dada. Si no tengo una naturaleza dada, entonces yo puedo ser cualquier cosa. ¿Eh? Eh, bueno, él toma esa vía, y esta vía tiene que ver mucho con lo que se percibe hoy día de la destrucción de la sociedad, de los valores, etcétera. Está encaminado en eso. Pero antes que él, porque él es postestructuralista, antes que él tenemos a los estructuralistas, y está la escuela de Frankfurt, donde está Theodor Adorno, donde está Walter Benjamin, donde están todo esto, Fromm, etc. ¿Eh? Y ellos sí que, sin haber conocido los textos de Gramsci, llegan a una aseveración brutal. Ellos dicen, esto está citado de un texto de El hombre unidimensional de Marcuse. Él dice, la única manera que tenemos de hacernos con el poder como comunistas no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrar la sociedad, la iglesia, la comunidad educativa, e ir lentamente transformando y ridiculizando las tradiciones que han sostenido históricamente, que se han sostenido históricamente. Esto a fin de ir destruyéndolas y así ir formando la sociedad que nosotros queremos. Está súper claro. Él está ahí en Francia, en mayo del 68, en la Revolución Francesa, eh, en la insurrección francesa, que igual pone término al gobierno de Charles de Gaulle, y está hablando esas cosas, ¿no? Está diciendo, la única manera que tenemos de hacernos con el poder no es lo que hizo Marx, nosotros debemos infiltrar la sociedad, la iglesia, la comunidad educativa, e ir lentamente transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente, esto en fin de ir destruyéndolas y así ir formando la sociedad que nosotros queremos, ¿no? Eh, salió una línea. Eh, entonces, estas son las tres vías. Si se fijan, al final van conduciendo casi a la misma dirección. La misma dirección que es la cultura, ¿no? Con pequeños matices, pero ese es el objetivo. Eh, si aún no les queda claro que la izquierda ha tomado la cultura como objetivo principal para trastocar los valores de la civilización occidental, podemos escuchar a un connotado filósofo contemporáneo, marxista, Michel Onfray, que desde la misma vereda izquierda, o sea, él es de izquierda, marxista, y es como reconocido allá en Francia, saca un libro que se llama La actual dictadura de la cultura. Eh, Onfray señala que esta dictadura a la que se hace referencia a la que él hace referencia
se caracteriza por los aspectos que sigue. Primero, está hablando de la dictadura cultural, ¿no? De la que está viviendo y él viendo. Hoy día él es contemporáneo, está vivo, sigue escribiendo ahora. O sea, de hecho, este libro lo sacó hace poco. Y como les digo, es marxista, es del mundo de la izquierda de verdad. Pero él, con una mirada crítica, él dice, por así decirlo, lo que hemos construido, esta dictadura de la cultura, tiene ciertas características. Primero, destruir la libertad, empobrecer la lengua, abolir la verdad, desconocer la realidad. Este me gustó mucho porque yo había llegado a la misma conclusión solo, analizando todos los textos, pero no había visto, no había leído a alguien que desde la izquierda dijera justamente lo que yo estaba tratando de afirmar, que en el fondo hay un desconocimiento de la realidad intencional, ¿eh? Intencional. Eh, Suprimir la historia para poder reescribir la voluntad. Es decir, lo que vemos que hacen ahora. Eliminar la historia para poder inventar una cosa propia. Negar la naturaleza y propagar el odio. Él, siendo marxista, se da cuenta de que esta dictadura cultural en la que Occidente está inmersa, acuérdense que él lo está hablando desde allá, desde Francia, pero esto se extiende a todo lo que es Occidente, Hispanoamérica también. Eh, Se entiende que en el fondo lo que ellos hicieron es eso, ¿eh? Generar una especie de dictadura de la cultura en donde todos nosotros estamos inmersos, sumergidos. Y es más, porque él siendo ateísta, es un ateísta también bastante reconocido, y antirreligioso y todo eso, ha escrito varios libros con respecto a eso. Siendo él así como es, él reflexiona, dice, el progresismo se ha transformado en la religión de una época privada de experiencias de lo sacro. Se ha convertido en la esperanza de estos tiempos desesperados, en una civilización sin fe. Eso es lo que él concluye. Comillas, sigue. Nuestra época es la época del odio. Nuestra época es la época del odio. Así lo dice. Bueno, y claro, ¿y por qué dice eso? Porque es contraria a la tolerancia, ¿no? La tolerancia solo se debe aplicar a aquellos que piensan lo mismo. Es decir, la izquierda es tolerante solo con aquellos que son de izquierda. Y él dice, y aplicar la más brutal represión posible, como también lo afirma Marcuse. Acuérdense que esto viene de la escuela de Frankfurt de arriba, donde él escribió un libro que se llama La tolerancia represiva. Fíjense el nombre, tolerancia represiva, en donde se instruye, ¿no es cierto?, que hay que eh, hacer una fuerte represión a todo lo que se atrevan a pensar bajo los valores occidentales cristianos. Es decir, todo lo que tenga olor a eh, occidente cristiano hay que ser represivo. Y con todo lo que sea no eso, hay que ser tolerante. Eso lo dice eh, Marcuse, ¿eh? No él. No él. Me acordé y lo puse a colación porque era muy similar a lo que está diciendo él hoy día, a lo que decía Marcuse hace 50 años. Eh, ya, entonces, sí, esto es lo que acabo de decir. Ya, pero hay que tener tres consideraciones que yo creo que van a ser importantes. La primera consideración, la batalla que hoy día estamos viviendo no es solo política, ¿no? Me refiero a política en el sentido electoral, es donde uno saca un candidato y cambia otro candidato, no sé. Y antes, ¿no sé? Todo era más simple, porque uno elegía una persona decente, con cierto carisma y que eh, se mantuviera dentro de ciertos principios. O sea, un proceso normal. Hoy día eso ya es mucho más alejado. Lo que hoy día se está dando es básicamente una batalla cultural.
porque es la cultura la que está en juego, es la civilización la que está siendo atacada. Las izquierdas tomaron esta vía, o sea, ellos la tomaron, se dieron cuenta de que ese era el medio para llegar a un modelo que había fracasado, a un modelo que no tenía ningún futuro, a un modelo, estoy hablando del modelo económico marxista, y frente a eso, ¿no es cierto? Ellos dicen, ya, no voy a discutir más de la parte económica, no me interesa, claro, porque perdieron, voy a centrarme solo en el tema cultural. Y en ese tema cultural, que según Marx, ¿no es cierto? Él ya hace un gran llamado, ¿se acuerda? A la clase obrera, al gran trabajador. Es decir, él hace un llamado ¿a qué? A las masas, al promedio, al general de los ciudadanos, ¿no? Porque él se imaginaba que iba a haber un montón de trabajadores, así, mucha cantidad de trabajadores con trabajos miserables, entonces él los llama a ellos, porque él dice, bueno, con ellos puedo hacer la revolución. Y eso es lo que le importa a ellos, ¿no? A él le importa un comino, que el tipo se muera de hambre. No, lo que le importa es que hay un gran número de personas a las que puede usar para una causa. Bueno, con la escuela de Frankfurt y con todos estos personajes, ese ser, el obrero, ¿ya? Esa categoría de personajes, la clase trabajadora, la dejan a un lado. Ya no le interesa más. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esa clase trabajadora hoy día está bien. Hoy día, con cierta cantidad de esfuerzo, puede tener una vida tranquila, igual o mejor que la de sus padres, y con iguales o mejores posibilidades que la de sus padres también. Entonces, esa persona, en vez de seguir, en vez de esforzarse por tratar de sumarse a una revolución de un loco que está llamando a una revolución, eh, o seguir trabajando y seguir creciendo en los aspectos familiares, materiales, etcétera, esa persona no le va a interesar sumarse a una revolución. Entonces la gente de la escuela de Frankfurt y todos estos tipos se dan cuenta de que, dicen, este personaje, la clase obrera, el hombre trabajador, ya no me sirve, ya yo no lo puedo llamar a que me apoye en la revolución que quiero levantar. Entonces, ¿a quién voy a llamar? Ya no a las grandes masas, ya no a los grandes cuerpos de trabajadores. Hoy día llaman a las minorías, a cualquier minoría, a cualquier cosa chica que esté por ahí populando, van a llamar, ¿ah? A los grupos LGTBI, QAZ, XR, a los que eh, a los indígenas, a los ecologistas, a los, no sé, a cualquier cosa que dé la sensación de minoría y yo pueda interpretar como algo reprimido y que yo pueda explotar para generar una eh, insurrección, una revolución y mover esos pequeños grupos que sumándolos todos me genera una gran masa. Ese es el cambio cultural, esa es la estrategia, perdón, que lo hicieron a través del cambio cultural, ¿no? Es decir, vamos a ir de la fuentes de producción a que el primer piso de la casa al segundo piso, donde está la superestructura, donde está el mundo de la cultura. Entonces, eh, primero, primera consideración que dijimos, ¿no es cierto? La batalla ya no es solo política, sino que es cultural, cultural, porque ellos para lograr esas minorías, para lograr todo este caos en la sociedad, van destruyendo los valores de la misma. Entonces, tenemos ese problema, ¿ya? Y a través de una constante y permanente eh, difusión de sus ideas, ellos van logrando, ¿no es cierto?, una hegemonía. Hegemonía es tener el control, la mayoría, el, lo que se mantiene, lo que se logra ahí sostener por sobre las demás ideas. Ellos tienen esta hegemonía marxista sobre todo en los jóvenes y en los niños.
eh, pervirtiendo, ¿no es cierto?, los valores de la belleza, la verdad, el bien, que son los tradicionales, son los históricos, y ellos están muy preocupados de tratar de pervertirla, subvertir. Segunda consideración, la izquierda pudo hacer esto con una relativa facilidad, porque solo se tuvo que enfrentar a una inercia cultural de Occidente. Occidente era como que la locomotora, la que empuja los carritos del tren, se hubiese apagado, se le hubiese acabado el carbón, pero se seguía moviendo el trencito por inercia. Entonces, la izquierda a lo que se enfrenta es a una locomotora que solo se mueve por inercia, que ya no tiene su fuerza interna. Y eh, por lo tanto no había nada importante en el sector de la cancha, de estos dos equipos, el equipo de la cultura de la izquierda y el equipo de la cultura de la derecha. Ahí no había nada. Solo había una inercia, tampoco había algo nuevo, que por último podríamos decir, bueno, si no nos gusta lo que había antes, podemos hacer algo mejor, o no sé, pero no había nada. Entonces, la izquierda solo se enfrenta a la inercia de la cultura occidental, pero ellos con todo su equipo, con los intelectuales, con los artistas, con los sociólogos, antropólogos, psicólogos, etc. Ellos ahí tratando de meter la cultura, o la subcultura, o la contracultura, en aquel momento parece era contracultura, porque allá no, eh, tratando de permear la sociedad, y lo logran. Se meten en la Universidad de Estados Unidos, en varias de ellas, de ambas costas, de la costa este y la costa oeste, eh, y logran una penetración en los jóvenes, logran generar el movimiento hippie. Acuérdense que parte de las cosas que hicieron fue ese experimento de la radio. ¿Se acuerdan de la radio esa donde decía que venían los marcianos y que estaban llegando? Y bueno, ese era un experimento de control de masa que desarrolló la gente de la Escuela de Francia. Eh, y muchos más, el LSD, o sea, hay tantas cosas, hay un montón de cosas para hablar y para entender de cómo ellos lograron pervertir nuestra cultura, meterse en la mente de las masas, a tal punto que hoy día nosotros no nos damos cuenta, y cada uno camina con algún porcentaje de ideas marxistas en la cabeza sin darse cuenta. Eh, A ver, uno a modo de ejemplo, en Francia, tras la, tras la insurrección del mayo del 68, eh, Charles de Gaulle termina entregando el poder en 1969, porque hace un referéndum, ustedes se acuerdan, ¿no? Porque después de las protestas había quedado la escoba, algo así parecido como a Piñera con la insurrección de octubre. Y así pierde el poder político, y el poder político de Francia se divide en dos. En la parte de lo que tenía que ver con la economía y otras competencias formales, se queda a cargo el sector de la derecha. Y en cambio, el lado de la cultura lo toma por completo la izquierda en Francia. Ese es un ejemplo de cómo ellos, y la cultura era lo más importante. Es divertido porque la derecha dijo, no, nosotros nos quedamos acá como si era algo importante. Y los tipos que ya venían con toda esta instrucción dicen, no, nosotros queremos la cultura. Porque la cultura tiene los medios de comunicación, las universidades, la instrucción, la formación, tienen todo. Bueno, la izquierda lo aprendió que la cultura era lo fundamental. Eh, cualquier, estos procesos, ¿no es cierto?, se suman a una cadena de pensamiento que estuvimos viendo la otra vez, que tiene que ver con el ir pervirtiendo lo que es Occidente. Hay una cadena de pensamiento que le echamos una mirada la otra vez, que era de Ockham, ¿se acuerdan? Ockham, Maquiavelo, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Engels, Benjamin, Sartre, Marcuse, Lukács, Foucault, Derrida, Guattari, Deleuze, Lacan, Lipovetsky, Baudrillard y Jacques. Jacques es el último tipo que profesor de filosofía actualmente en Harvard, lo pueden encontrar.
y está actualmente incitando a los jóvenes a una revolución marxista inspirados en las ideas de Nietzsche. Bueno, entonces, todo lo que hemos visto ha sido como un ataque constante hacia la cultura, y por eso que es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de que no es solo una cosa política, hay mucho más lo que está en juego. Eh, si nosotros logramos cambiar el pensamiento de la sociedad, como ellos lo hicieron, el ser político resultaría fácil. Porque ¿qué hacen estos tipos? Estos tipos siempre dicen, o sea, cambian las categorías de pensamiento, cambian las ideas, y después mandan a un político a la calle a pedir votos. El político de la izquierda no está convenciendo a nadie. El político de la izquierda simplemente se para y dice: hola, buenas tardes, yo soy Juanito, yo pienso lo mismo que usted, vote por mí. ¿Lo acabó? ¿Por qué? Porque ese proceso de convencer a las masas ya se hizo antes, ya se logró meter estas ideas en la hegemonía, eh, lograr la hegemonía de las ideas en la cultura de la sociedad. ¿Qué pasa con nuestro sector? Nuestro sector sale a la calle y dice, yo soy fulano de tal, yo pienso esto y esto. Y la gente va y le dice, no, pero que usted está equivocado. No, y tiene que empezar a discutir. Es que usted no está equivocado, porque usted está errado, usted no sabe. Yo tengo que explicarle, mire, esto es así, estas personas son malas, esto conduce a... en el fondo, el político hoy día, de nuestro sector, está eh, haciendo un doble trabajo. Está tratando de convencer, de poner ideas en la gente, no debiera ser su pega, y al mismo tiempo está tratando de pedir votos. Entonces, es como que no han entendido cómo funciona esto. Por eso que les recomiendo que compren el libro de la Escuela de Frankfurt, porque en el fondo lo que hay que hacer es, primero, hacer una batalla cultural, cambiar las ideas, para que nuestros candidatos no tengan que estar desgastándose en eso. Si ustedes se fijan, la izquierda, ¿cómo lo hace? Ellos simplemente salen a decir, pienso lo mismo que usted, vote por mí, y se acabó. Eh, bueno, es, esto es por esta introducción que les iba a hacer. Eh, voy a, vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta cortita y nos metemos de lleno al paleolítico, ¿les parece? Ricardo, no hay preguntas en el chat. Ya, Eh, Así pasamos que al paleolítico entonces. sí, continuaría con el paleolítico. Aquí está. Ya, ahí lo encontré. Compartir esto. Y ya. Eh, hablamos de esto varias veces bueno, igual que nos pasaba antes con la comentarios de filosofía, que uno entiende que
las palabras son como ya entendidas, pero es necesario siempre darle una vuelta porque, sobre todo como estamos viviendo en una perversión de de la misma cultura, entender de manera mucho más correcta, mucho más cercana a lo que nosotros buscamos, que somos un sector diferente a lo que es el mundo marxista, necesitamos recuperar esas palabras. Cuando vamos a hablar de cultura, y cuando hablamos de cultura tenemos que entender que cultura es el mayor esfuerzo de cada civilización por superarse, por humanizarse y conectarse con lo trascendental en busca del bien. ¿Qué bien? Bueno, cada cultura va entendiendo cuál es ese bien. ¿Qué trascendentales? Cada cultura va teniendo su propia experiencia con lo trascendental. Pero lo que sí no se nos tiene que olvidar es que la cultura va en una dirección de su vida, es decir, está tratando de buscar el bien, ¿no? En su quehacer, en su actividad, etc. No es, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es el mayor esfuerzo de cada civilización por superarse, por humanizarse, conectarse con lo trascendental en busca del bien, expresados en las cuatro cosas que ya hemos visto, ¿no? El arte, la filosofía, la religión y la ciencia. Debería ser primero la religión, ¿eh? Porque de ahí viene cultura. Cultura viene de culto, de cultual, y de cultivar, que es mantener, cuidar el desarrollo de las cosas, pero también tienen que ver principalmente con culto. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque las primeras civilizaciones, los primeros intentos de armar una civilización, nacen principalmente por una mirada religiosa. Entonces, es imposible hablar de cultura sin religión. No es cultura si no tiene religión. Y será otra cosa, pero no es cultura. Y es muy interesante porque los marxistas, o el mundo de la izquierda, ya sea la nueva o la vieja, siempre ha tratado de dejar afuera eso. De hecho, ese es su enemigo, digamos. Y ellos están tratando de transformarse en Dios en la tierra, ¿no es cierto? El Estado es Dios, y la moral es la que ellos van construyendo, la que ellos se les van inventando, etcétera, etcétera. Entonces es interesante que recuperemos eso, ¿ya? Es el mayor esfuerzo de cada civilización por superarse, por humanizarse, por conectarse con lo trascendental en busca del bien, expresados en arte, filosofía, religión y ciencia. Estos cuatro elementos, cuando se entrelazan, terminan creando todo lo demás. De ahí viene todo, ¿eh? De la filosofía viene la filosofía, perdón, la política, viene la psicología, viene la antropología, de la ciencia viene, etcétera. To- Todo se va entrelazando y viene hacia abajo todo lo demás. Entonces, estos son como los cuatro pilares: el arte, la filosofía, la religión y la ciencia. La dirección es señalada por la teología, y eso tiene que ver con el mundo de las creencias, es decir, lo que yo creo, o el grupo humano cree, hacia dónde va dirigido el bien, ¿no? Es decir, el bien va para allá, y ese te genera un marco, un paréntesis grande. Eh, la filosofía explica el por qué, y ese es su trabajo, intenta decir por qué las cosas son lo que son, eh, el por qué, ¿eh? A través de la razón y a través de la experiencia. Cuando tenemos una filosofía realista, es a través de la observación también, ¿no? A diferencia de las nuevas filosofías que intentan desconectarnos de la realidad. Eh, la ciencia, su objetivo es explicar o mostrar el cómo, no el por qué, ¿no? Para los marxistas, la ciencia en algún momento también fue una especie de su religión. También hubo un movimiento cientificista
que él decía que la ciencia lo iba a explicar todo, que la ciencia lo iba a demostrar todo, que la ciencia era Dios. Eh, Como si la ciencia nos fuera a decir el por qué, ¿ya? Pero no, la ciencia, y ese subjetivo, es decirnos el cómo funcionan las cosas, no el por qué. Eso tiene que ver con la filosofía. Y el arte, en línea con estos dos paradigmas, ¿no?, de teología y filosofía, comunica objetiva y realistamente por medio de la belleza, para que las personas logren conectarse verdaderamente con esta expresión, ¿ya? Y por eso que vimos, ¿no es cierto?, estas tremendas estructuras artísticas de esas civilizaciones antiguas están ahí por eso, ¿eh? Eso es lo que están comunicando una cosmología, ¿eh? Eh, bueno, y sigamos con... eso era un poquito para definir lo que es cultura, ¿ya? Eh, Les había comentado que venía de cultual, de latín, de culto, de colere, también es latín, de cultivar, de cultus, de cultivo, eh, de kaiklos griego, que significa cultivar y cuidar, y de culturel, que es indoeuropeo, que significa lo esencial del hábitat, del cuidado, la honra y el respeto. Se fijan que eso es el sentido de cultura, y no como la nueva izquierda, el posmodernismo o el marxismo cultural nos intentan vender de que la cultura es cualquier cosa. No, si cultura es cualquier cosa, es lo mismo cuando estamos diciendo, no, que la belleza es cualquier cosa, todo es subjetivo. Bueno, les tengo una mala noticia, porque belleza, verdad y bien son lo mismo. Si usted dice que la belleza es subjetiva o la belleza es relativa, está diciendo que la verdad es subjetiva, la verdad es relativa, y al mismo tiempo está diciendo que el bien es subjetivo y el bien es relativo. Entonces, aprobemos la ley de pedofilia porque en realidad da lo mismo. Eh, bueno, nosotros con esas definiciones lo que hicimos como Occidente es tratar de hacer la diferencia entre lo barbárico y lo que hace una diferencia entre aquello que va hacia el bien, hacia la cultura, y aquello que termina cayendo en lo barbárico. Entonces hay una diferencia, ¿se fijan? No puede ser todo igual. Es como lo feo existe y lo bello también existe. Y uno busca y aspira a lo bello en la medida que uno pueda, en su vida, en su quehacer, etcétera. ¿Y por qué? Porque de alguna manera siempre estamos buscando el bien. Entonces, bueno, pero ese es un tema filosófico. Ya, entonces, tenemos, ¿no es cierto?, el, el primer periodo de la historia humana. Esto es muy antiguo, ¿eh? Estamos hablando de que el homo sapiens existe hace 300.000 años, ¿eh? 300.000 años. Imagínense, en mucho, 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 mucho tiempo. Si imaginarnos 100 años ya nos cuesta. Imagínense 200 años cuando uno habla de Bernardo Higgins, no sé. Oh, pero es una cuestión increíble, así como que poca pasó eso. Bueno, imagínense 300.000 años. Eh, ya a mí ya se me escapan. 300.000 años, no lo puedo sentir, ¿eh? Eh, pero de ahí existe el hombre, hay rastros de ser humano viviendo en la Tierra, haciendo cosas, ¿no es cierto? De donde hay más elementos son de los últimos 80.000 años, donde hay piezas de construcciones, ¿no es cierto? Me refiero a flechitas, a materiales, cosas para la vida cotidiana, para la alimentación, para la casa, incluso cosas para el aseo. Eh, Esas cosas ya estaban y había una preocupación
eh, por humanizarse, porque ahí empieza nuestro periodo de humanización y una búsqueda y una pregunta constante hacia algo más, hacia algo superior que nunca deja de estar presente. Bueno, aquí tenemos un poquito ordenado por los periodos que se le asignan eh, de las épocas, eh, el cuaternario, el terciario, el pleistoceno, etcétera, etcétera. A medida que van avanzando, los materiales se van poniendo más sofisticados en la historia en la misma eh, proceso de desarrollo humano. Acuérdense que todo esto estaba en un periodo duro, les tocó vivir muy duro, porque había un periodo de glaciación. La Tierra ha tenido muchos periodos de calentamiento y de enfriamiento, ¿ya? De calentamiento y de enfriamiento. De enfriamiento son los más largos y de calentamiento son los más cortos. Es cíclico, ¿no? No es que, mira, acabo de tirar un papel a la basura, al piso, y eso nos va a calentar la Tierra. No, es un periodo independiente del hombre, independiente de la cantidad de seres humanos que habían, que no, ni habían, o sea, era la nada misma. Los periodos de calentamiento global y de enfriamiento global se iban dando en forma natural. Eh, Esto del mundo mirado desde arriba, ¿ya? Eso vendría siendo como la especie del polo norte, para que se lo imaginen, ¿no? Esto de acá. Esto sería como el especie del polo norte. Acá está la América y allá está, ¿no es cierto? Esto sería Rusia, bueno, esto es Asia. Y entonces, como fue un periodo glacial, se movían, podían caminar, pasar de un lugar a otro. Los hombres más antiguos hasta ahora, de los que hay registro, lo que hay registro no significa que sea lo único, porque el día de mañana van a encontrar otra cosa y eso cambia totalmente, ¿no? No es una cosa absoluta. Es allá en la línea roja, ¿eh? La línea roja es donde están los más antiguos, es decir, África. Y estos se empiezan a mover hacia el rojo más clarito, ¿eh? Hacia el naranjo, hacia el amarillo, el verde, el celeste y lo último ya el verde más clarito al final, ¿eh? Esos son como los desplazamientos. Eh, entonces, cuando ustedes les dicen, ¿cuáles son los pueblos originarios? Pregúntense, ¿cuáles son los pueblos originarios? Es un chiste. Todos somos migrantes. Todos venimos de algún lado. Si todos venimos de los hombres más antiguos que están en África. Entonces, esta cuestión del pueblo originario es absurda. O sea, los indios, los mapuches no nacieron por generación espontánea, no son hongos, no son callampas que aparecieron en, el, en Chile y aparecieron. Ahora hay indígenas. No, hay un proceso natural de desplazamiento de los humanos eh, y que nunca ha parado, siempre nos hemos estado moviendo. Entonces, es absurdo hablar de esas cosas. Bueno, pero es que la izquierda hoy día está en un plano del, en un plano que no tiene lógica, así que da lo mismo. Acá otra tienen otra gráfica de los mismos desplazamientos, pero con el mapa ya más parecido a como uno lo ve, ¿no? El otra vez puede que sea un poco más difícil de entender cuando uno lo mira de arriba. Acá, cuando uno pone el mapa de lado, claro, estas líneas se ven como largas y gigantes. Cuando lo mirábamos de arriba, nos dábamos cuenta de que no era tan largo, digamos, era distinto, porque esto es una esfera, no un rectángulo el mundo. Pero cuando uno lo pone en forma rectangular, da la sensación que son distancias gigantes, y no lo es así, ¿eh? No es solo una distorsión de la forma en que estamos proyectando el mundo. Pero ahí están los distintos desplazamientos con años, y no fueron solo una oleada, ¿se fijan? Fueron varias oleadas, incluso de etnia o razas diferentes, ¿no? Eh,
así que no, bueno, no tiene sentido lo que les decía de lo originario. Pero el ser humano parte y empieza a tratar de vivir, de humanizarse, de ir desarrollando poco a poco todo, ¿no es cierto? Ropa, casa, vestimenta, forma de alimentarse, forma de aprovechar los animales que mataba de todas las maneras, cuerdas, tendones, zapatos, huesos para flechas, etcétera, 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 etcétera. Esa era la vida. Eh, Básicamente, por el problema glacial se tenían que ir moviendo de un lugar a otro, pero lo interesante es que se movían hacia un lugar religioso, ¿ya? Es decir, ellos tenían centros de adoración, centros de observación astronómica, y se desplazaban hacia esos lugares. Como no podían mantenerse en esos lugares, porque no era la vida apta ahí, no era muy buena, ellos se tenían que devolver a de donde habían venido o moverse a otro lugar y estar siempre en desplazamiento hasta que tocaba de nuevo ir a ese lugar específico, donde había una caverna o donde había un observatorio astronómico, o sea, por darle un nombre, ¿no? Pero era en su manera. Acá tenemos una recreación en Turquía de una casa que encontraron. La trataron de colocar lo más fielmente posible a como ellos la encontraron. Arriba es donde se duerme, en esos palitos ahí arriba, por esa escalera, abajo donde se cocina, ahí donde mantienen algunos utensilios, una cosa muy simple. Pero ya se ve como casa. ¿Se fijan? Estos seres no eran imbéciles, no eran idiotas, no eran, tenían un sentido de crear y de vivir en familia. Aquello que, ¿no es cierto?, la izquierda nos dice que no es natural y que fue producto del cristianismo y de la cultura represiva occidental. Mentira, si eso está ahí. Ni siquiera había atisbos de que fuera a existir algún cristiano, ¿no? Ellos ya vivían, ¿no es cierto?, en familia, porque es un orden natural. Y ese orden natural es lo que a la izquierda le duele, porque en el fondo ellos intentan destruir ese orden natural. Bueno, aquí vemos que sí había un orden natural. Ellos solos se lo dieron. Esta era una de las diosas, una de las diosas que se encontraron. Estamos hablando de 24 mil años antes de Cristo. Esto es en el Paleolítico. Eh, Hay varias de esas, hay unas que son incluso de 27 mil años antes de Cristo. ¿Y por qué era una mujer? Porque en el fondo lo que las diosas que ellos tenían estaba relacionado a la vida. La vida era lo fundamental. En un sistema tan precario de existencia, la vida era fundamental. Entonces, hay muchos personajes así, donde, donde aparece una estatuilla de una mujer embarazada, porque está representando la vida, ¿no?, que es fundamental. Al lado tenemos un pedazo de una pintura, eh, de un toro que se asemeja mucho a una constelación. Esto es un estudio que estuvo haciendo una antropóloga, tratando de identificar si las pinturas rupestres tenían algo más que solo dar testimonio de la vida y de dar, ¿no es cierto?, un sentido de trabajo de- de belleza trascendental, digamos, de trascender en el tiempo. Eh, Hay algunas cosas que encontró que sí se parecen mucho, muchísimo, pero no son concluyentes porque hay otras que no, y al final, si uno agarra un montón de estrellas del cielo y las trata de hacer coincidir con algo, al final uno va a terminar haciendo que coincidan igual. Entonces, tampoco es tan concluyente, pero bueno, está ese estudio, ¿no? Es una posibilidad. Acá están las mismas, entonces son otras. Eh, Estatuas
de estos dioses o diosas, ¿no es cierto?, que ellos tenían porque buscaban esto, la vida. Eh, eh, la de la derecha le llaman la eh, Artemisa, que era la diosa también. Eso es posterior, porque estos dioses ni siquiera existían, pero se les llama así, o les llaman la diosa de la luna, o Selene, son nombres que le han puesto la gente de ahora, ¿no? No es el nombre real, que no sabemos, están muertos, no había manera de que ellos escribieran cómo se llamaban, cómo llamaban a sus dioses, ¿no? Eh, Acá tenemos los reproducciones, ¿no es cierto?, de las pinturas que ellos estaban realizando. Es un trabajo formidable y a medida que pasaba el tiempo, cada vez se volvía más realista. Lo que contradice muchas teorías psicológicas de que el hombre evoluciona hacia un camino de la abstracción. Bueno, si fuera así, en el caso de la pintura es lo opuesto, que mientras más años pasaban, las pinturas más realistas se ponían, no más abstractas. Eh, Creencia, primero tenemos la creencia de esta gente, de cualquiera, y eso es para entender lo que a nosotros nos va a pasar como cultura. Eh, las creencias tienen que ver con lo que hablamos, con la estructura cosmológica, donde está la religión. Ahí es donde uno, de alguna manera, va a definir cuál es su realidad, y en base a esa realidad, que se va a entender como verdad, como bien, como belleza. Estos tipos se desplazaban hacia los centros arqueológicos, se desplazaban tratando de buscar comida. Cuando el clima mejora, nace la agricultura porque se pueden quedar cerca de estos centros religiosos, y de esa manera es que recién aparecen las primeras ciudades, o mejor dicho, pueblos. Acá hay más figuras de los mismos dioses para que vean que no eran los únicos, había muchos más. Eh, la de la derecha, con esa imagen, recuerden esa imagen, con un piecito adelante, el otro pie atrás, la mano en la guatita, igual que la otra, ¿no? Esta es la de la derecha, la que dice Malta de terracota. Malta porque se ha encontrado ahí, ¿no? Esa nos va a traer después muchos recuerdos para entender cómo las culturas más cercanas, ¿no es cierto?, se van acercando cada vez a una especie de arquetipo. Eh, Acá tenemos todos los fenómenos megalíticos que se fueron desarrollando en todo el mundo, en todo el mundo en realidad, porque son los que se han encontrado. ¿Ah? Piensen que una piedra se rompe, se quiebra y se desarma. Entonces, los que han encontrado están ahí, pero seguramente habían muchos más por todo el mundo. Estos son los que se han podido rescatar, los que se han podido desenterrar, y todos tienen, se fijan las manitos sobre la guatita, la vida, mire el de allá arriba, las manos en la guatita, estos símbolos de pecho de la mujer, ¿no es cierto? Todo relacionado de alguna manera con la vida. Algunos parecen más cosas fálicas, pero de alguna manera siempre buscando eso mismo, ¿no? El sentido de la vida. Eh, Porque, claro, entonces están todo esto, están los menires. ¿No? Fíjense en esto. eh, no me, ¿Se dan cuenta de que se parece mucho a lo que vimos de la estatuita? Con los bracitos en la guatita. eh, ya, pues esto es un menir. Acá hay otro magnífico, gigante. eh, pero todos van en esa misma dirección, ¿no? Eh, Tremendas estructuras que desarrollaron nuestros antepasados, ¿no? Acá tenemos este famoso, eh,
Stonehenge, porque fueron desarrollando sistemas de astronomía, sistemas de observación muy, muy finos, muy importantes, eh, que en el fondo está dando testimonio de que el ser humano, aun cuando le costó al comienzo avanzar, poco a poco ese avance se fue acelerando y fue logrando entender o acercarse o tener una conexión con el universo. En el fondo es por qué estamos, hacia dónde vamos, eh, las grandes preguntas, ¿no? Eh, Acá, parecido, fíjense la primera estatuilla, que se asemeja mucho a la de la antigua, ¿no? Con la mano en la guatita, ahí ya tiene una guaguita. eh, Al lado, este a modo de ejemplo, ¿ah? Al lado tenemos ya una egipcia. Fíjense la postura de la mano. ¿Mm? Acá otra, pero más avanzada en el tiempo. Eh, Otra más, esta es la Creta, ¿sí? Esta es de Creta. También la misma postura de la mano en la guatita, etcétera. Aunque está más estilizada, ¿no? Igual que la tercera. Se nota que hay un trabajo, hay una evolución en el diseño, en la estética. Pero si se fijan, estos especies de rulitos, es lo que trataba de hacer la estatuilla, de las primeras que vimos, que tenía una cabecita como con una cuadrícula. Bueno, lo que intentaban hacer era eso, estas como trencitas, ¿no? Estas trencitas que se van poniendo ahí. eh, pero claro, a medida que pasaba el tiempo se podía hacer mejor. Pero al final todo esto, ¿a qué iba? A la vida. La vida era el centro de todo, la vida era lo que se buscaba. Ese era el Dios. ¿Eh? Y ese Dios va a tomar distintos nombres, ahí lo vamos a ver cuando hablemos de Egipto, o cuando hablemos en este caso, acá les tengo otro ejemplo que es como más fuerte, de rápido, ¿no? Porque acá tenemos un ejemplo de griego. Esta es la diosa Artemisa, que también está llena de pechos porque representa la vida, que da vida a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y en su base tiene una serie de animalitos. Tiene jaguares, tiene venados, tiene, no sé, eh, toros, vacas, distintos animales, porque al final también representa, esto está mucho más cercano a nosotros, esto griego. Esto era más antiguo, obviamente, y en la que tienen a la derecha es la misma Artemisa, pero ya trabajada ah, con la maestría, con el nivel, con la elegancia. Miren eso que parece pliegue de ropa, y no es más que el mármol bien esculpido dando esta sensación de ropa y de aire entre medio, y sutileza. Bueno, es la misma diosa que va evolucionando en el tiempo. Si se fijan, ya no está llena de pechos, ni tampoco está llena de animales, ¿no? Ya es un ser X, muy, muy similar a un humano. Ya se te va transformando cada vez en algo mucho más realista. Hoy día tenemos a esta de las últimas, que por alguna razón, después de ser la vida y de cuidar a los animales, la, la terminaron transformándolo en la cazadora, ¿no? Artemisa la cazadora. Eh, Acá está el templo de ella, esto es griego, pero eso se los pongo solamente a modo de ejemplo, porque lo que quería era comentarle que hay un proceso de evolución de esto que vimos, que nace como algo muy simple, buscando, ¿no es cierto?, la, el sentido de la vida, el sentido de la sociedad reunida en pos de sobrevivir, y en un sentido de organizarse como primera cultura en el caso del paleolítico y del neolítico. Eso es hasta aquí les voy a hablar
para que después lo hagamos en las clases más continuas no nos vayamos saltando los distintos periodos. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Ha sido dos grandes temas. Salió si me permite, salió una pregunta relacionada con la primera presentación que le hizo Pedro Contreras. Dice, si la izquierda ha infiltrado a la sociedad, ¿por qué hay tanta abstención ciudadana? Eso sí, si te animas a responderlo. Yo espero de que sea porque esas personas, frente a la presión cultural que hace la izquierda, que les dice un camino, y frente a la nada, porque no hay una alternativa, nuestra alternativa nunca ha sido muy clara, por así decirlo menos, ¿no? Porque la derecha tradicional, nunca ha sido muy clara en cuáles son sus principios o cuál es su proyecto cultural, porque a mi modo de ver no lo tiene. La derecha tradicional nace mal, nace sin cultura, nace solo con un proyecto económico, personal, individualista, comercial, pero no nace con cultura. Cuando viene la Revolución Francesa y queda la escoba y se divide, ¿no es cierto? Desde ese momento no tiene un proyecto cultural. Entonces, la izquierda ha estado bombardeando con su proyecto cultural, que no es más que la destrucción de la cultura de Occidente. Ese es su proyecto cultural. Por el otro lado, no hay nada. La gente no tiene a ningún referente. No hay artistas, no hay escritores importantes hacia gran escala. Hay unos poquitos. O sea, está el Axel Kaiser, que habla muy bien de economía y de algunos otros temas, pero ¿cuál es nuestra estética? ¿No? Si la izquierda tiene una estética clara, que es horrible, grotesca, fea, nosotros o nuestro sector se ha identificado con alguna estética nuestra, ha dicho, nosotros vamos a defender esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y creemos en esto, en esto, en esto, en esto. No. Entonces, frente a la nada, yo creo que esas personas no se la juegan por la izquierda, porque tal vez todavía dentro de sí hay hay algo latente que dicen, no, ya todo el mundo me dice que sí, pero igual no les creo, entonces no participan. Y tampoco votan por el otro sector porque menos, o sea, no, tampoco hay una mirada clara ahí. Tampoco hay una propuesta clara. Entonces, y yo creo que ahí hay una fuente por así decirlo, de reserva de bien que está ahí latente esperando para que nosotros hagamos algo. Yo tuve la experiencia cuando hace 20 años que empecé con un programa de contracultura, de hacer un trabajo contra el marxismo cultural, después de haber estudiado toda esa tontera, ¿no es cierto? Que el posmodernismo y el arte feo y la deconstrucción, que en el fondo es tratar de alterar el estado de ser y psicológico del ser humano. Yo dije, voy a poner una academia, y una academia que va a enseñar todo lo opuesto, una academia de arte, arte normal, dibujo, pintura, esas cosas. Y acá en Vitacura. Puse la academia a pesar de que era la única que había, no existía otra cosa, así como la estaba planteando yo. Y dije, bueno, me voy a arriesgar, aunque, no sé, esas locuras que uno tiene de que siente que hay que hacer lo correcto, ¿no? Y mi gran sorpresa es que se llenó, hasta el día de hoy se llena, más de 100 alumnos cada mes, porque me doy cuenta, y eso lo quiero compartir, que la mayoría de las personas que no le creen ni a la izquierda ni a la derecha, están necesitadas de belleza, de verdad y de bien. Lo que pasa es que la derecha no le está dando eso. La derecha no les entrega belleza, no les entrega verdad y no les entrega bien. Siempre lo que hacen para ganar votos es sumarse al discurso de la hegemonía que ya está. Entonces terminan cambiando su discurso, terminan asumiendo el discurso marxista y más encima se dicen que son de derecha. Entonces no tiene ningún sentido.
Gracias, Ricardo. Oye, Patricia Bailey, no sé si pregunta por el primer libro que mencionaste o por el libro que mencionaste acerca de la escuela de Frankfurt, y pregunta por el nombre del libro. Es el de la escuela de Frankfurt. El libro de la escuela se llama, el nombre formal es El inicio de la nueva izquierda, la escuela de Frankfurt. Es un nombre de ese largo, pero es el nombre. Y ahí estará Y a la venta. ya está a la venta, sí. Ya. Sí, mira, ahí estoy compartiendo en el chat la portada y te voy a compartir el link de dónde se puede comprar. Se compra por internet, te llega a la casa. Y volviendo a la segunda parte de tu presentación, evidentemente, y en el colegio a todos, ¿no es cierto?, se nos pasó la idea de que el hombre prehistórico carecía de inteligencia y era casi, ¿no es cierto?, un animal con instintos básicos, ¿no?, de supervivencia fundamentalmente, con un cerebro incluso en desarrollo. Sin embargo, las imágenes que tú nos mostraste y cómo eran capaces de construir observatorios para mirar el espacio, cosa que siempre ha encantado desde el principio a la humanidad, demuestra todo lo contrario. Es decir, esto habla de que fueron creados, ¿no es cierto?, desde el principio con la inteligencia capaz de desarrollar y dotados de esta capacidad de producir belleza, que es lo que se ha manifestado en este desarrollo cultural a través de los tiempos. Y dicho eso, María Paz pregunta, ¿eso quiere decir que nos han quitado nuestra identidad? Sí, sí, porque uno de los objetivos que tiene la izquierda es quitarnos la identidad, pero no es el objetivo así, no es el objetivo final. A ver, cuando ellos trataron de quitarnos la belleza y destruir la estética, no es porque les interesaba que nosotros viviéramos en medio de las cosas feas. El objetivo es destruir la estética, destruir la belleza. El objetivo es que a través de destruir la estética van a destruir la ética. Porque si yo no sé lo que es bello y feo, tampoco voy a saber qué es lo que es bueno y malo. No tengo la capacidad de criticar, de razonar, de cuestionar. Si hay un cabro que está rompiendo un edificio o algo, si yo ya estoy tan inmerso en este relativismo, ni siquiera me voy a atrever a preguntar, pero eso que está haciendo este tipo está mal. Nosotros que tenemos más de 40, claro, nos parece obvio que eso está mal, ¿ya? Pero las nuevas generaciones ya vienen con esto mucho más disuelto, mucho más desarmado, deconstruido. Entonces, es ahí donde está ese problema. Y, eh, y en el caso se me fue la pregunta, ¿cuál era? De la identidad. Si nos han quitado Y nuestra identidad, el claro. asunto de la identidad, la identidad también es un medio. No es que le interese la identidad como identidad. Si vamos a destruir las naciones, vamos a ser una nación mundial de las Naciones Unidas, que sí lo hacen, o sea, sí buscan eso, pero no es su objetivo final. Su objetivo final, cuando destruyes la identidad de un pueblo, su objetivo final es destruir el ser de ese ser humano, la identidad individual de ese ser. Ese es el objetivo. Entonces, es un proceso gradual. Chomsky tiene unos principios que ocupan todos estos marxistas, incluso lo ocuparon algunos nazistas, de ir atacando a la civilización, ¿no es cierto? A la cultura que están tratando de atacar, por varios principios. Uno de ellos es, para que sepan, uno de ellos es la gradualidad. La gradualidad. Es decir, yo te voy a sacar de la fila. Estamos haciendo fila para comprar el pan y yo te voy a sacar de la fila. No te voy a sacar de un empujón porque tú vas a reaccionar. Es decir, ¿qué te pasa tal por cual? ¡Pum! Y si yo estoy aquí en la fila. ¿Ah? Bueno, pero si alguien viene y se pone al lado, se empieza a conversar y te mete conversa, después viene otro y después de a poquito se va corriendo, de a poquito se va corriendo. Todo el rato tú estás pensando, este tipo me está moviendo
o no, si yo reacciono voy a quedar yo como loco. Entonces, pero qué exagerado, si yo estoy aquí solo conversando. Entonces uno dice, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el límite en donde yo tengo que reaccionar sin parecer un tipo exagerado, un tipo loco que, pero hoy está sobre reaccionando? Bueno, ese principio de gradualidad es el que ellos han ocupado. Es decir, nos van destruyendo, pero de manera tan lenta que nadie se atreve a reaccionar, porque da la sensación de que este tipo está loco. Entonces, es ese principio de gradualidad. Oye, Jorge Lazo te pregunta si recomendaría alguna de las series de Netflix con este contenido cultural estético. Si es que eres usuario de Netflix, te aclara después. No sé si... Perdón, voy a complementar, Oscar, disculpa. O sea, porque el terreno cultural, o sea, gran parte de la gente, su ocio, lo lleva ahí, ¿no? Va, si descansa, se asocia a ir a Netflix. Entonces, ya que está la plataforma, yo creo que hay otros métodos mejores, pero bueno, ahí es donde se va más fácilmente y si has podido detectar alguno, Ricardo, alguno O de sea, contenido de alguno valor. bueno no. El problema de lo que he podido detectar, yo lo tengo, pero ya no lo uso porque lo que he logrado detectar es que Netflix está, lo que entrega, igual que los centros culturales, por ejemplo, yo vivo acá en la Corporación Cultural de Las Condes, la oferta cultural ya está teñida de esta deconstrucción. Entonces tú vas y tomas, qué sé yo, una película de Netflix, o no sé, o Amazon Prime, o Disney, no sé, o HBO, que también la tengo. Eh, el 80% de lo que encuentras ahí está estimulando las ideas que ellos quieren que uno absorba. Entonces es muy difícil encontrar algo bueno, salvo las cosas viejas. O sea, ver películas viejas es súper bueno. El otro día disfruté una muy buena que era de John Wayne. No sé cómo se llamaba, pero me encontré genial. Genial. No sabía que el tipo era tan buen actor y las películas que él producía también eran como muy buenas, llenas de, de preguntarse qué está bien, qué está mal, y eso que son películas del oeste, pero la encontré muy buena. Oye, vamos a leer la última pregunta del chat y después le vamos a dar la palabra a Dolores que levantó la mano y con eso terminamos la sesión de hoy día. Pregunta María Eugenia Morales. ¿Crees que los que financian las campañas políticas de la derecha también serían parte de quienes apoyan y auspician la deconstrucción? ¿Y por eso es que la derecha sigue el mismo juego? Es decir, hay como dos preguntas, ¿no es cierto? Si crees que los que financian las campañas políticas de la derecha también serían parte de quienes apoyan y auspician la deconstrucción, y es por eso que la derecha sigue el mismo Yo juego, creo que por sí lo intereses son, económicos. yo creo que sí lo son, pero yo creo que la mayoría de ellos lo son sin darse cuenta. Porque en la fundación me pasó, en la Fundación de Artistas Libres, que traté de llamar a un montón de artistas, llegaron, o sea, yo con que llegaran 6 estaba feliz, pero llegaron cerca de 80, 76. Eh, y lo que me pasó en la primera etapa es que ellos definiéndose como artistas de derecha, estaban obviamente en contra de la destrucción de Chile, de Santiago, del terrorismo en el sur, etcétera, etcétera. O sea, con esas cosas ellos ya las tenían claras. Pero aún así, su arte, el arte que hacían, era arte marxista, era arte de la deconstrucción, porque no se habían planteado, no se habían cuestionado, no habían analizado qué es lo que hago, por qué lo hago y de qué manera va a afectar lo que hago al resto de la sociedad. Y esa reflexión, no, la mayoría no la había hecho. Entonces fue como, ya, qué bueno que somos hartos, pero necesitamos empezar a que todos empecemos a reflexionar, que todos empecemos a mirar, que todos empecemos a cuestionarnos qué, qué significa ser un artista de nuestro sector, cuáles son los valores éticos y estéticos en los que nosotros vamos a apoyarnos para desarrollar un arte que de verdad represente nuestro sector. Y no solo sea el arte hecho
por la deconstrucción de la izquierda, en donde yo en el título o en el subtítulo de mi obra le cambié el contenido que yo quería. O sea, en vez de que toda la obra sea una obra deconstruida, y más encima en el título dice eh, que se mueran los fachos, ¿ya? Entonces yo voy y hago de nuevo una obra toda deconstruida, como obra, como pieza artística, y al final le pongo abajo que se mueran los comunistas. O sea, bueno, ¿qué cambié ahí? Lo único que cambié fue el título, el mensaje, pero la obra artística, la estructura, el cómo se hace el arte, lo que representa ese arte, cómo va a llegar al cerebro mental, al cerebro emocional, al cerebro motor, eso no lo estoy cambiando, estoy replicando la misma cosa fea de la izquierda y solamente estoy cambiando el título. Entonces eso no va a apoyar, no va a servir. Lo que te estoy dando como ejemplo es que mucha de la gente que trabaja en el arte o en las comunicaciones, agencias de publicidad o cosas de ese tipo, tampoco han hecho esa reflexión. Si al final se dejan llevar por el medio, por el entorno, por lo que le dijeron los profesores, y lo peor son los que se sacan 7. Los que se sacan 7 son lo peor. O sea, el tipo que, no, sacó puro 7. ¿Qué hace? Repetir el discurso al pie de la letra. No está cuestionando nada. Y como le fue bien en la vida repitiendo cosas, entonces peor todavía. Es mucho mejor aquel que le fue más o menos, porque por último se sigue cuestionando si lo hizo bien, si lo hizo mal, no sé. Pero bueno, hay muchos que lo hacen sin darse cuenta, siguen replicando la mirada, la estética, los conceptos, la deconstrucción, sin tener conciencia de que lo están haciendo. Creo que Lola está con Ah, Le vamos a dar la palabra a Lola para que haga sí. la última pregunta. Es un comentario y darte las gracias nuevamente, Ricardo, por la clase porque es realmente muy, muy buena, muy interesante. Pero fíjate que todo esto, yo no he leído nunca una biografía de un filósofo, ¿ah? Ahora me voy, con tus clases creo que me voy a abocar a ello. Pero tú sí lo debes haber hecho. Y esta gente, qué sé yo, un señor Sartre, Gramsci, Marcuse, Foucault, ellos me imagino que son gente tremendamente sola, sin familia. Me imagino que vivir con gente así debe ser muy complicado, muy difícil, porque ah, estar rodeado de odio y no ver algo bueno de la vida y tratar de destruir al que tienes al lado, debe ser una carga, pero espantosa para quien comparta la... Claro, generalmente se rodean posiblemente de gente de su misma clase, pero ¿qué pasó con la infancia así a grandes rasgos para llegar a ser tan pérfido en la vida y querer tratar a la sociedad de igual forma? Eso Sí, a mí me impacta, te juro que me sí, cada impacta. uno de estos personajes tiene cosas bien fuertes, bien Tétricas, me fuertes. imagino. Sí, sí. El, Hace poco estuve, que no la sabía, digamos, de Marx, que si bien siendo judío, estuvo una educación protestante, eh, y tuvo problemas con los sacerdotes, con la comunidad en la que vivía, y termina lleno de rabia, lleno de odio, con ánimo de poder destruir todo lo que significaba la religión. Imagínate lo que le puede haber pasado y que le terminó doliendo tanto, que terminó creando una estructura filosófica política que al final eh, no hace, no termina creando como ícono de destrucción a la estructura protestante a la que él perteneció, sino que coloca ahí, ¿no es cierto?, al mundo cristiano católico en general, digamos, porque extrapola ese dolor y entonces en el fondo hay que atacarlo. Y así uno va con cada uno de estos tipos y cada uno de ellos tuvo cosas bien fuertes, bien complicadas. El mismo Foucault, por ejemplo, que hace poco lo metieron preso, ¿no es cierto?, bueno, está formalizado por pedofilia.
porque él cuando era niño habían abusado de él. Y él termina replicando eso. Entonces después crea una filosofía donde el hombre no tiene que tener esencia, de alguna manera justificando sus propios dolores, sus propios traumas, sus propias perversiones, tratando de crear una sociedad que sea peor que él o similar a él para él sentirse bien. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. Ha sido realmente una clase muy buena. Muchas gracias a todos. Chao.